Bueno, ahora sí vamos a ir empezando con este práctico 6. Voy a compartir el enunciado y la idea es que, bueno, lo vayamos desarrollando entre todos. Eh, Ahí se ve el enunciado. Bueno, el Ahora enunciado. se ve negro solamente. Ah, bien. ¿No se ve? Todavía no, profe. Mariana, ¿Sí? ¿No se ve? buenas tardes. No, no se ve. Mariana, hay que grabar la clase. Ah, ¿podés poner vos? No, no me permite, salvo que sea coadministradora. Si me pones como Dale. Sí, coadministradora. no, ahí la pongo. Yo la puse en pausa hasta que Ah, empecemos, pero ahora ahí la pongo. dale, gracias. Recording in progress. Ahí está. Y ya te pongo, Ale, como anfitriona también. Dale, gracias. Bueno. Muy bien. No me deja compartir ahora. Ale, disculpen chicos. Sí, Mariana. Vos me podés, yo te puse como anfitriona, por lo tanto no me deja compartir ahora a mí. ¿Me podés poner como coanfitriona? Sí. Te puedo poner como hospedadora, Mariana. Mm, Y después vos me pasás a mí, ¿te parece? dale, sí, no me deja compartir ahora. Sí, ahí está. Y me sacan, de todos modos. Dale. Sí, 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 Ahí ahí está. está. A ver, ahí se ve. No, no se ve. Mariana, fíjate si tiene alguna, para cerrar alguna pantalla o... Claro, porque a mí me dice, me figura está compartiendo la pantalla. No, no se ve nada. Qué raro. Sí, Disculpen. que estás compartiendo pantalla, dice. Sí, sí, sí. A ver. ¿Ahí sigue sin verse? Sí, A ver, voy a iniciar en mi cámara, capaz que por eso. si salís y, a ver, Ahí. ahora, no, no se ve. ¿Sabés qué, Mariana? Déjame a mí como hospedadora, entra y salí, abrí todos los archivos, no sé si Sí. ya los tenías abierto antes Sí, de... yo lo tengo abierto. Mm, Entonces, no sé. Qué raro. Voy a volver a probar. ¿Nada? No, nada, Porque yo lo veo y a mí me dice está compartiendo pantalla. Eso no es se lo ve. raro. No sé si alguno de los chicos, yo no veo nada. No se ve, profe. ¿No? María, que comenzaste que la función de compartir las pantallas, pero no se ve nada. Sí, y a mí me sale está compartiendo pantalla. Ahí dejo de compartir. No sé qué sucede. A ver, ¿querés que Selecciono la pruebe? ventana.
Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Claro. Qué macana. Espérennos un ratito, ya debemos de solucionar esto. A ver, Mariana, asígname a mí un segundo, veo si puedo compartir. Ahí voy. Es muy raro. Ahí estoy cerrando todas las ventanas que tengo abiertas por las dudas. Ahí te puse como coanfitriona. A ver. ¿Se ve? Ahí sí, sí se ve lo tuyo. ¿Cerraste todo? Sí. A ver, ahora pruebo. No, te tengo que designar. Creo que dejaste, ¿no? ¿Podés o no? No, sí, porque te puse como coanfitriona. Ah, está bien. A ver si ahí se puede. Ahí sí. Ah, bien. Bueno, gracias. Ahora sí, disculpen, empezamos. Bueno, este práctico 6 ustedes estuvieron viendo toda esta semana todo lo que es estructura de financiamiento. Tengo entendido que vieron, bueno, la parte teórica y distintos tipos de ejercicios para ver cómo armamos justamente esta parte de la estructura. Ustedes saben que hay una estructura de inversión y después, una vez que hemos definido esa estructura de inversión, ver cómo vamos a financiar, de dónde vamos a obtener los fondos para poder, digamos, gestionar nuestra estructura de inversión. Así que bueno, ahora vamos a ver un práctico. Hay algunos ítems que son parecidos al práctico que va a desarrollar ahora en un ratito Alejandra, pero yo voy a ir más rápido porque me quiero focalizar en un punto, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, una empresa en constitución ha realizado estudios de mercado para establecer una política de ventas y dispone que tenemos 3 opciones. O sea, esta es una empresa nueva que está planificando a ver cómo va a hacer sus ventas. Entonces dispone que si vende el contado, llegará a obtener 3 millones. Es decir, que va a vender 3 millones de pesos con un margen sobre ventas del 10%. Si otorga un 40% de crédito a 4 meses, llegará a vender 5 millones con un margen sobre ventas del 20%. La tercera alternativa es, si vende 20% al contado y el saldo en 10 meses, logrará vender 9 millones con un margen sobre ventas del 20%. Ustedes notarán acá que cómo va cambiando la estimación de ventas en función a la política de ventas. Es decir, si vende al contado, son 3 millones, con un determinado margen. Si empieza a otorgar crédito, lo que se espera es vender más. Por lo tanto, planifica vender 5 millones. Y si otorga un 20% al contado y el saldo en más cuotas, más, ¿sí? Positiva del 33%. Y entonces tenemos 3 opciones de ventas. Y a su vez, la empresa dice que va a haber 2 alternativas de cómo financiar estas 3 opciones. Es decir, la opción A de venta al contado la podemos armar a la estructura de financiamiento de la siguiente forma. Con acciones ordinarias, 3 millones, una deuda comercial de 500.000 a un costo del 10%, una deuda financiera de 500.000 con un costo del 15%. ¿Sí?
Una deuda comercial puede ser una deuda con proveedores. Deuda financiera probablemente es recurriendo a alguna entidad financiera. Y la alternativa B, tenemos acciones ordinarias de 1 millón, acciones preferidas de 1.500.000 con un dividendo del 15%, una deuda comercial de 500.000 con un costo del 10% y una deuda financiera de 1 millón con un costo del 20%. Ante este problema, ¿qué alternativa de financiación y qué políticas de venta elegiría usted? Analice para cada política de ventas las dos alternativas de financiación y explicite todas las variables a tener en cuenta para tomar la decisión. Este es el punto 1, y el punto 2 es determine matemáticamente y muestre en forma gráfica el volumen de utilidad antes de intereses e impuestos en que le es indiferente a la empresa financiarse con la alternativa A y la alternativa B. ¿Bien? Cualquier consulta que tengan, háganla, no tengo problema que interrumpan, o bueno, pueden escribir en el chat. La idea, yo lo armé para que lo vayamos desarrollando entre todos. Entonces. Buenas tardes, profe, una consulta. ¿Qué práctico es? El 6 de estructura de financiamiento. Gracias. ¿Sí? Bueno. Ustedes tienen la solución, pero yo lo armé, no exactamente como está, obviamente el resultado es lo mismo, pero yo lo armé de otra forma para que lo veamos, me parece más rápido en este tiempo que tenemos. Recuerden que había 3 políticas de ventas, ¿sí? La opción A, que decía que las ventas son de 3 millones, con un margen sobre ventas de un 10%. Entonces, el margen ¿Profe? sobre... ¿Sí? ¿Está compartiendo otra pantalla? Sí, ¿lo ven o no? Sigue viendo el enunciado. Ah, bien. Bueno, ahí no sé qué es lo que pasa, que no me cambia la pantalla. Bueno, dejo de compartir y voy a compartir la otra. Menos mal que me dijeron, porque yo ya estaba tipeando y armando el Excel. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, acá les decía, yo armé esto, que acá tenemos políticas de venta. Recuerdan que veíamos la alternativa A, que las ventas eran 3 millones, la alternativa B, 5 millones, y la alternativa C, 9 millones. Entonces, dentro de esta... la primera opción, que es vender al contado, va a obtener las ventas de 3 millones con un margen sobre ventas de un 10%. Entonces, ¿cuánto es el margen? El 10%. 300.000. Para la alternativa B, eran otorgar más crédito para obtener unas ventas de 5 millones con un margen sobre ventas del 20%. Entonces, es los 5 millones. Me avisan, por favor, si es que no se pierden o algo. Y la alternativa C era, otorgando mayor crédito, se estima una venta de 9 millones con un margen sobre ventas también del 20%. Entonces acá podemos copiar. Ahí tenemos los márgenes sobre ventas. Este margen sobre ventas vendría a ser la utilidad antes de intereses, impuestos, de dividendos, ¿sí? O sea que ya tenemos el primer nivel de utilidad. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Teníamos 2 alternativas de financiación, alternativa A y alternativa B, para cada política de ventas. Entonces yo lo armé de la siguiente manera. Dentro de esta política de ventas, con resultado de ventas de 3 millones y un margen de 300.000, tenemos 2 opciones de financiación, A y B. Entonces, en función a eso, vamos armando nuestro flujo para obtener la utilidad neta. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos en este práctico? En esta primera parte, es analizar cuál de estas políticas de ventas y con cuál alternativa de financiación es la que nosotros elegiríamos, o en el caso que tengamos que asesorar
a una empresa o algo, le digamos, bueno, en función a ciertas variables que las vamos a determinar, puedo decir que conviene esta política de venta con este tipo de financiación. Entonces, para eso, para poder nosotros calcular los indicadores, debemos armar este flujo de fondos. Entonces, vamos a ir partiendo de esta utilidad antes de intereses e impuestos, ¿qué le vamos a restar? Los intereses de comerciales. Vamos a la alternativa A. A con minúscula, esta política de venta, la alternativa A. ¿Qué nos decía el enunciado? ¿Cuánto tenemos de deuda comercial para poder calcular nuestros intereses comerciales? Eran 500.000 con un costo del 10%. Nos da 50.000. Acá yo ya lo puse, ya directamente se va a ir completando en la política de venta B y la política de venta C. Porque esto es independiente de, digamos, va a ser igual. Esta política de financiación es la misma para las distintas políticas de ventas. Bueno, ahora vamos con los intereses de financiación. ¿Cuánto es la deuda financiera en la alternativa A? También es 500.000, pero con un interés del 15%. Entonces, nosotros a la utilidad antes de intereses e impuestos le debemos prestar los intereses de las deudas comerciales y los intereses de las deudas financieras. Y ahí ya vamos a obtener ya estamos a otro nivel, que es la utilidad después de intereses, pero antes de impuestos y de dividendos preferidos. Bueno, acá ya está armada la fórmula, que es, ¿cuánto es el impuesto a las ganancias? Era el 33%. Entonces, el 33% de esta utilidad me da 57.750. Y acá ya voy a obtener la utilidad después de intereses y después de impuestos y antes de dividendos preferidos. En esta opción de financiación, la alternativa A, no hay dividendos preferidos, pero en la opción B vamos a ver que sí. Entonces ya podemos acá calcular la utilidad neta o el flujo de fondo neto, que sería después de intereses, después de impuestos y después de los dividendos preferidos. Entonces acá tenemos que es de 117.000, con la política de venta al contado, con la política de venta B es de 586.250, y con la política de venta C, que era 20% al contado y el saldo en 10 cuotas, una utilidad neta de 1.122.250. Hasta acá está todo. ¿Siguen? Bueno, vamos a ver ahora la alternativa de financiación B. ¿Qué tenemos en la alternativa de financiación B? ¿Cuántos son los intereses por las deudas comerciales? $500.000 por el 10%. ¿Sí? 50.000. Los intereses por las deudas financieras. 1.000.000 es la deuda financiera por el 20%. 200.000. Entonces acá ya tenemos la utilidad. Partíamos de la misma utilidad antes de intereses e impuestos, le restamos los intereses, tenemos la utilidad después de intereses y antes de impuestos. En las tres políticas de ventas. Tenemos el impuesto a las ganancias, que es el 33%, ¿sí? Y tenemos la utilidad después de intereses
y de impuestos y antes de dividendos preferidos. Y en esta alternativa B tenemos dividendos preferidos, que ¿de cuánto son los dividendos preferidos? 1.500.000 son las acciones preferidas por el 15%, que nos da 225.000 en los tres casos. ¿Por qué los ponemos después de calcular los impuestos? ¿Alguien sabe por qué se lo pone después de calcular los impuestos? ¿Alguien se anima a contestar? Porque no se pueden deducir del impuesto a las ganancias. Bien, no son deducibles impositivamente. Por lo tanto, primero debemos calcular el impuesto a las ganancias y después restar los dividendos preferidos. ¿Sí? Ese es un dato que deben tenerlo presente. Entonces, gracias. Acá, una vez que restamos los dividendos preferidos, ya podemos llegar a obtener la utilidad después de intereses, impuestos y de dividendos preferidos, que en este caso vemos que es negativa, 191.500, en la alternativa B da 277.500 y la alternativa C 813.500, ¿sí? Bueno, ya habiendo armado el flujo de fondos. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué no se produce un ahorro impositivo? ¿O en qué caso se va a producir un ahorro impositivo? Porque en el ejemplo que mostraba el profe ayer había. Y en realidad el ahorro impositivo se genera justamente cuando algo es deducible impositivamente. Es decir, por ejemplo, cuando estamos tomando intereses que sí son deducibles impositivamente, ahí sí se puede generar un ahorro impositivo, pero en este caso es al contrario. Los dividendos preferidos no son deducibles impositivamente. Entonces ahora cuando vamos a hacer el cálculo, que creo que es del riesgo, nosotros los dividendos preferidos, para poder equipararlos con los otros intereses, le aumentamos el impuesto. Se genera un costo adicional por el hecho de no ser deducible, es justamente todo lo contrario. No sé si me entendés. No, la verdad no, profe. Entiendo que no son deducibles los dividendos preferibles, eso Sí. Estamos de acuerdo. Pero Sí. ¿no sería con los otros intereses de las otras deudas? No sería, perdón. ¿Yo no podría hacer un ahorro con los intereses de la deuda comercial y la deuda financiera? Sí, en ese caso sí podés hacer ahorro impositivo. Lo que no podés hacer es con los dividendos preferidos, justamente, porque en realidad no va a haber ahorro impositivo porque no es deducible impositivamente. Bien, perfecto. Pero entonces, ¿por qué en este caso tampoco hacemos con los intereses de la deuda comercial y de la deuda financiera? ¿O lo hacemos después? En realidad sí hay un ahorro impositivo acá porque, mirá, Porque me deduce lo que yo voy a pagar el impuesto a las ganancias. Eso. exactamente, justamente ese es el ahorro impositivo. Porque vos, por el hecho de tener intereses, por tener intereses, si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, intereses, ¿no? Acá tenés, yo te voy a poner. Sí, entiendo perfecto, profe, va a ser mayor lo que sería lo guay y Claro. me va a aumentar el impuesto a las ganancias. En este caso, Exacto. como tengo los intereses, me disminuye el monto y el porcentaje es menor. Exacto, Pero, ese monto que te disminuye de pagar intereses por el hecho de tener, de pagar impuestos por el hecho de tener intereses, se llama ahorro impositivo. bien, perfecto. Eso sí, ¿Sí? pero ¿por qué no lo marcamos con un renglón? Porque lo estamos desarrollando de otra manera. O sea, O sea que ya está implícito en el ejercicio, o sea, con nosotros ya marcarlo así ya estaría implícito, por decirlo de alguna forma. claro, digamos, al yo restar acá los intereses primero y después calcular el impuesto, y digamos, esta es una manera de resolverlo, pero vas a llegar al mismo resultado que haciéndolo de la otra manera. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Es exactamente Otra lo mismo, forma. nada más
Claro, nada más que acá está más desglosado. Estamos Listo. restando los intereses y calculamos el impuesto. ¿Sí? Bien, Pero es perfecto. llegar a lo Claro, mismo. ahora me acuerdo, porque en el ejemplo que daba el profe, hacía primero el Sí, impuesto y después los intereses. exacto, Por eso daba exacto. derecho a eso. Gracias, Claro, profe. te agradezco. no, de nada. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es rápidamente calcular los indicadores. Que no me voy a detener mucho en esto porque ya se los va a explicar la Alejandra con el práctico 5. Así que bueno, son indicadores que ustedes ya vieron. Utilidad, rentabilidad del patrimonio neto. ¿Cómo se calcula la rentabilidad del patrimonio neto? ¿Se acuerdan? Es la utilidad, acá yo ya lo tengo, es la utilidad después de intereses, impuestos, dividendos preferidos de todo, sobre el patrimonio neto. Yo acá lo había pintado, ¿sí? Vamos a calcular para todos la rentabilidad del patrimonio neto. Y acá tenemos las 6 opciones, las distintas rentabilidades del patrimonio neto. ¿Estamos? El riesgo. ¿Cómo calculamos el riesgo? El riesgo son justamente los intereses, todas las obligaciones ineludibles sobre la UAI, la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces es acá los intereses, la suma de estos intereses sobre la utilidad, que nos da 41,66. Disculpe, profesora, en la rentabilidad de patrimonio neto, ¿es la utilidad después de intereses y antes de impuestos o después de impuestos? Acá lo estamos tomando después de impuestos. Es después de impuestos, la utilidad neta. Ok. No, ¿Sí? porque en el práctico anterior lo habíamos hecho antes de impuestos. No. Bueno, en esta solución lo estamos tomando después de todos los impuestos. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Bueno, entonces el riesgo, como les decía, es los intereses, todas las obligaciones ineludibles sobre la UAI. A ver, acá no. Acá, ¿cómo calculamos el riesgo? En este caso, cuando hay dividendos preferidos. ¿Por qué no me lo está tomando? Sería. Acá tengo un error de fórmula. Acá tenemos los intereses de las deudas comerciales más los intereses de las deudas financieras y le tenemos que agregar los dividendos preferidos. Y acá, esto es lo que yo le comentaba recién al alumno que me hizo la consulta. Para yo poder equiparar y digamos, sumar esto, los intereses, esto le tengo que agregar el efecto impositivo, que sería 1 menos la tasa. ¿Sí? Entonces, el riesgo acá nos da 1,9527. Acá nos da 0,58 y acá nos da 0,32. Ahora pasamos al control. El control, ¿cómo lo vamos a evaluar? Definiendo, perdón, las deudas sobre patrimonio neto.
O sea, de cuál es el porcentaje sobre el patrimonio neto que está en manos de terceros. El autofinanciamiento de enriquecimiento está dado por el autofinanciamiento de enriquecimiento es la utilidad neta. Es decir, la utilidad después de intereses, de impuestos, lo que les queda a los dueños luego de pagar intereses, impuestos y dividendos preferidos. Y la participación está dada por el total de las ventas. Bueno, acá estoy haciendo mal. En realidad es lo mismo. En esta alternativa es exactamente lo mismo. Porque las ventas, ya sea para la alternativa de financiación A o B, no se modifican. Entonces, en función a estos indicadores, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder llegar a una conclusión. Si yo le pregunto, mirando la rentabilidad del patrimonio neto, ¿cuál de las alternativas ustedes eligen? ¿Cuál es el que nos da mayor rentabilidad del patrimonio neto? La alternativa B de la La última última. opción. Bien. Entonces, si yo me tengo que guiar por la rentabilidad, voy a decir esta. ¿Así es? La voy a pintar acá. Si veo el riesgo, La A, pero del último, del inciso C sería el que tenga menor riesgo. bien. En este caso es al revés, el menor riesgo, ¿no es cierto? Bien. Con respecto al control, ¿cuál es el que tiene más control? La B de cualquiera de las opciones. Cualquiera. Autofinanciamiento de enriquecimiento. La opción A del último, del C. Y la participación. Y también elijo la opción C, me es indiferente en ese caso, el mismo monto. Entonces, si yo tengo que asesorar, ¿cuál les digo que conviene? La opción C. La opción C, ¿sí? La política de financiación. La política de venta C y ¿cuál? A o B. Ah, Y eso a consideración de quien vaya a desarrollar el proyecto, profe, ¿qué consideran más importante o no? Claro, bien. Si se considera más importante, porque acá tenemos que por el riesgo nos convendría la A. De acuerdo al control, obviamente que están opuestos la B. Pero sí, de acuerdo al autofinanciamiento de enriquecimiento, que en realidad es la utilidad final, la utilidad neta, y la participación. Porque acá es igual. Entonces estaríamos entre la A y la B. Acá, una cosita, a ver, yo acá, bueno, no sé si saben, pero bueno, lo armé así, para ver, vieron que hay una función en Excel que podés pintar con color lo que es mayor, y yo elegí pintar en verde, entonces, viendo los colores, como que es prácticamente lo mismo que hice acá, pero bueno, de acuerdo a la solución, la alternativa que vamos a elegir o vamos a recomendar es la alternativa A,
de la política de financiación A con la política de venta C. ¿Sí? Bueno, ahora, continuando, vamos a ver el punto 2. Lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué nos pedía el punto 2? ¿Se acuerdan? Nos decía, determine matemáticamente y muestre en forma gráfica el volumen de utilidad antes de intereses e impuestos en que le es indiferente a la empresa financiarse con la alternativa A o la alternativa B. Es decir, va a haber un nivel de utilidad antes de intereses e impuestos que le va a dar lo mismo, financiarse con una o con otra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo lo empecé a armar acá. ¿Cómo determinamos nosotros el punto de indiferencia? Se denomina, en este caso. Hay una fórmula de punto de indiferencia que vendría a ser X, en realidad KX es la utilidad antes de intereses e impuestos, menos los intereses por 1 menos T, igual dividido N1, que son las acciones ordinarias. Voy a igualar, digamos, esta es la parte de la alternativa A y esta es la alternativa B. Lo igualo a X, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, menos los intereses por 1 menos T, menos los dividendos preferidos, sobre la cantidad de acciones ordinarias. ¿Sí? Acá bueno, y así que es lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir despejando. Nosotros, nuestra incógnita acá es el X. X es la utilidad antes de intereses e impuestos. O sea, ¿qué X tiene que haber para que sean iguales estos dos? Y en realidad esto es algo matemático, que lo vamos a ir desarrollando. Yo, por ejemplo, bueno, acá les puedo poner, sería acá, X menos, ¿cuántos son los intereses? Esta parte es la alternativa A y esta es la alternativa B. ¿Cuántos son los intereses? Tanto comerciales como financieros sería en este caso. Fíjense en lo que ya armamos. Acá, intereses de deudas comerciales, intereses de deudas financieras. Sería 175.000. Entonces es X menos 175.000. Yo se lo pongo la primera parte y después esto ustedes lo van a hacer. Profe, da 125.000. Perdón, 125.000. 125.000. ¿Por cuánto? 1 menos T. Por 1 menos, ¿y cuánto era T? 0,33, profe. Bien, 0,33. Todo esto en realidad es dividido, ¿cuánto es el N1? N1 son las acciones ordinarias. 3 millones, en el caso A. Bien, y del otro lado, ¿qué es? Vamos a poner, ¿cuánto sería? Sería, ¿cuánto dan los intereses en la alternativa B? 250.000. Bien, 250.000 por 1 menos T, menos los dividendos preferidos, ¿no es así? Que eran 225.000. Y todo esto lo dividimos, ¿cuánto es el N2? Las acciones ordinarias con la política de financiación 2. 1 millón. Bien. Entonces con esto,
Ahora es todo matemático. Lo que hacemos es ir despejando X para llegar a un resultado. ¿Sí? Nosotros, bueno, acá podemos simplificar y dejar de este lado 3 y de este lado 1. O sea, o este lo pasamos multiplicando para acá y este para acá. Dejamos los X de un solo lado y los vamos despejando. ¿Sí? Esto se los dejo para que lo hagan ustedes porque es algo totalmente matemático. Y vamos a llegar a un X igual a igual a 816.231. Ese es el resultado de el X, de hacer todo este pasaje de despejar. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? 816.231. Es la utilidad antes de intereses e impuestos en que le es indiferente financiarse con la alternativa A o con la alternativa B, que es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Alguna duda de esto? No, profe, no. Bueno, gracias. Ahora, gráficamente, ¿cómo lo podemos hacer? Acá más abajo está. Yo voy a dejar el espacio para desarrollarlo. A ver si lo ven. Bueno, ustedes pueden ampliar. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos dos ejes, ¿sí? En el eje de las abscisas, que es el eje de las X, vamos a graficar la utilidad justamente antes de intereses e impuestos. Expresado en miles está esto. Y de este lado, en la ordenada, que vamos a representar la rentabilidad del patrimonio neto. Rentabilidad del patrimonio neto, y de este lado la utilidad antes de intereses e impuestos. Nosotros sabemos que en 816.231, porque ya lo hicimos matemáticamente, va a dar lo mismo, o sea que acá va a ser lo mismo. Acá está graficada la alternativa A y acá la alternativa B. ¿Y cómo lo podemos hacer a esto? Acá, supónganse que ponemos 816.231. Con la alternativa A, esto ya con fórmulas. Cuando la Y es de 816.231, ¿de cuánto es la rentabilidad del patrimonio neto? ¿Cómo podemos calcularlo? Es sencillo porque en realidad, se los voy a poner acá al lado, la fórmula de la rentabilidad del patrimonio neto, ¿cómo es? ¿Cómo es la fórmula de rentabilidad del patrimonio neto? Utilidad después de intereses e impuestos sobre patrimonio neto. Bien. Utilidad después de intereses, impuestos, dividendo preferido, todo, sobre el patrimonio neto. Y si nosotros tenemos la Y, ¿no? La utilidad después de intereses, impuestos, ¿cómo podemos hacer para acá? Lo dividimos por 1 menos t, para sacarle los impuestos. ¿Y qué más te faltaría? Y le tenemos que sacar los intereses también. Claro. Entonces, esto podemos reemplazar y decir acá la Y, ¿sí? Menos, que lo tenemos al valor, ¿no? La Y menos, ¿qué serían? Los intereses. Menos los intereses, menos los impuestos. Sí. Menos los intereses. En realidad lo ponemos así. O sea, es como que vamos a ir desarrollando lo que nosotros hacemos en el flujo, cuando armamos el flujo a fondo, pero de manera horizontal, ¿se entiende? Por
1 menos T, sobre, ahí ya tenemos, esto es lo mismo que esto. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? O sea que nosotros acá, si conocemos la Y, que en realidad es 816.231, ¿conocemos los intereses para la alternativa A? Sí, los 125.000. Exacto. ¿Conocemos el 1 menos T? Sí, ¿Conocemos el patrimonio neto? también. Entonces podemos determinar cuánto es la rentabilidad del patrimonio neto cuando la Y es de 816.231, que en realidad, yo ya se lo pongo acá, es de 0,1543. ¿Sí? Entonces, yo me voy acá al gráfico y cuando es 816.231 la Y, mi rentabilidad del patrimonio neto es de 15,44. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Y ahora hago con otro número, más abajo, para poder armar el gráfico. Cuando es 500.000, cuando la Y es 500.000, ¿de cuánto es la rentabilidad del patrimonio neto? Bueno. Y en realidad hago lo mismo para la alternativa B también. Que si yo hago esto acá, acuérdense que lo que sí voy a tener que hacer en este caso es restarle los dividendos preferidos. Porque los tengo en la alternativa B. Si ustedes parten de la Y acá, de 816.231 y calculan la rentabilidad del patrimonio neto reemplazando, van a ver que vamos a llegar al mismo punto, 15,43. Por eso en este punto es lo mismo la alternativa A o la alternativa B. Y si hacemos, bueno, con 500.000, ustedes reemplacen y les va a dar en este caso 0,0837. Que entonces cuando la Y es de 500.000, en este caso, para la alternativa A, la rentabilidad es de 8,37, que es acá, en ese puntito. Ahora, la alternativa B, cuando la Y es de 500.000, reemplazo, y vamos a ver que la rentabilidad del patrimonio neto es de menos 0,05. Entonces, nos vamos al gráfico. Cuando la Y es de 500.000, la rentabilidad del patrimonio neto es de menos 0,05, que es acá. Y así puedo ir, digamos, armando. Acá les pongo 900.000, ustedes después calcúlenlo. Para ambos. Y se van a ubicar acá en 900.000, a ver en qué punto es para la alternativa A y qué punto para la alternativa B, y así puedo armar el gráfico para ver este punto de indiferencia. Disculpe, Entonces, profesora. Para hacer el gráfico, a ver, nosotros matemáticamente determinamos el punto de equilibrio. Sí, Y después, para ambas alternativas, tomamos una Y aleatoria para tener dos puntos para poder trazar la recta, digamos. sí, 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 exacto. Esa sería, digamos, la metodología de la gráfica. Sí, 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 sí. Que en realidad se lo podría hacer gráficamente solamente, pero tendrías que estar probando bastante para encontrarlo, que sería este. Entonces, como es mejor hacerlo matemáticamente, obtener cuál es la Y, cuál es el punto de indiferencia, y después hacer para este lado y para este lado para poder graficar las rectas. Claro, para determinar la gráfica determinamos otros puntos Claro. distintos al punto de indiferencia y ahí trazamos la línea, digamos. Claro, porque acá yo puse 500.000, pero podría haber puesto 300.000 o 400.000, y acá en vez de 900 podría haber puesto 1.200.000.
Claro, o sea, elegimos dos números aleatorios de y por encima del punto de indiferencia o por arriba o por abajo del punto de indiferencia para encontrar la rentabilidad para poder trazar, digamos, la línea. Sí, sí, sí. Ok, Exactamente. gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, acuérdense de esta fórmula matemática que es básicamente lo mismo que después hacemos acá para poder armar el gráfico. Entonces, esto sería todo lo del práctico 6. ¿Sí? El práctico, mi idea era ver también el práctico 7, pero la verdad que es muy sencillo. No tiene ninguna, digamos, dificultad. Tienen ustedes el enunciado y tienen la solución. El práctico 7 lo que pide es calcular, armar las estructuras de inversión y de financiamiento del momento 0 y del momento 1, calcular las rentabilidades de activo y de patrimonio neto, el incremento de capital de trabajo, que ya también lo vieron, y después, en función a eso, digamos, cuál es, a ver, ¿qué más pide? Calcular la rentabilidad del activo y del patrimonio neto en el momento actual y luego del incremento del capital de trabajo volver a calcular las rentabilidades, ¿sí? Y no tiene, lo único por ahí distinto es que hay unas, pero está bien, digamos, está bien explicado en la solución, porque no nos da el dato de una tasa de interés. Nos preguntan cuál debiera ser la tasa de interés para lograr un nivel buscado de rentabilidad de patrimonio neto. Y también eso lo podemos calcular a través de fórmulas. Está, digamos, bien claro en la solución. Ustedes saben que si tienen alguna duda pueden consultar en el foro, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna consulta sobre esto que vimos? Si no, ya los dejo con la contadora Pobolo, no sé si hacen un cortecito o continúan ahora con el práctico 5. Si no, bueno, los dejo con eso. Bueno, Mariana, a las 17 comenzamos con el práctico 5. Así que Bueno, tienen que- quédense entonces. Sí, a las 17 volvemos. Recording stopped.
Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el desarrollo del práctico número 5 de estructura de financiamiento. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿y ahí ven bien el práctico? ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Es el práctico número 5. Después voy a hacer una introducción teórica sobre el práctico. Y si un grupo de personas está interesado en constituir una sociedad anónima que se dedicará a la venta de artículos eléctricos para el hogar. Ay, esperen que creo que no estoy grabando. Ahí estamos. Lo llama a usted para que los asesore en aspectos financieros. Usted, con uno de los integrantes del grupo, que ha trabajado en el ramo y conoce su forma operativa y perspectivas, plantean las siguientes alternativas. Y acá nos presenta el práctico 3 alternativas, ¿sí?, de esta inversión. Dice, la alternativa A, si vende exclusivamente al contado, las ventas anuales totalizarán 3 millones. Estas 3 alternativas que se presentan es en función a cómo se van a financiar, digamos, las cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Qué otorgamientos de crédito se va a dar a las cuentas a las ventas? En este caso A dice que el margen sobre ventas después del costo de la mercadería y gastos administrativos, pero antes del costo financiero e impuestos a la ganancia, será del 10%. El capital total que se requerirá para esta alternativa, ¿sí?, para este nivel operativo, para esta alternativa, es de 1,5 millones de pesos y que podrá financiarse de la siguiente manera. Va a tener acciones ordinarias, o sea que eso va a pertenecer al capital propio, 1 millón de pesos, después a través de proveedores el 0,4, en este caso los proveedores le van a cobrar un interés del 25% anual, y después se va a financiar a través de un préstamo bancario, el 0,1, que se va a pagar un interés del 17% anual. En el caso de que se venda financiado, que es la alternativa B, y si se financia el 50% del precio de venta, ¿sí?, y el saldo se cobra a los 6 meses, dice que se estima que las ventas anuales totalizarán 5 millones. Es decir, que si acá se otorgan en la alternativa B un financiamiento de este producto, de estas ventas, fíjense en cómo pasan las ventas de 3 millones a 5 millones. ¿Sí? Se va a producir un incremento en las ventas. Dice, en esta alternativa y con el mismo criterio anterior, se estima que el margen sobre ventas será del 15%. El capital total que se requiere para este nivel operativo ha sido estimado en 2,5 millones de pesos y que se considera podrá financiarse así. Acciones ordinarias 1,2 millones, proveedores 0,5 con un interés del 25% anual. También se va a tomar un préstamo bancario de 0,3 millones que se va a pagar el interés también del 17% anual, a lo que se suma debentures, ¿sí?, por 0,5 millones de pesos y que se va a pagar un interés del 20% anual. La alternativa C que nos plantea que si se venden requiriendo el 30% del precio de venta al contado y el saldo financiado, o sea, el 70% financiado a 10 meses, se estima que las ventas anuales llegarán a 6,4 millones de pesos. Es decir, que al otorgar un financiamiento mayor, en las ventas también se van a incrementar. Dice, en esta alternativa y con la misma aclaración de la alternativa A, se estima que el margen sobre ventas será del 20%. El capital total que es requerido por esta alternativa ha sido estimado en 4 millones de pesos y considerándose que podrá financiarse de la siguiente manera. Acá tenemos de nuevo las acciones ordinarias, proveedores también, bancos, debentures, pero se suman las acciones preferidas que se van a emitir por 0,5 millones de pesos y que se pagará un dividendo del 25%. ¿Y qué es lo que nos pide el práctico? Dice, se le pide a usted que sugiera cuál alternativa debiera elegirse. Para ello usted preparará un cuadro en el que indica el orden de cada alternativa, como el cuadrito del práctico número 6, ¿sí?, donde se va a indicar el orden de cada alternativa,
de la más conveniente a la menos conveniente, y en los siguientes aspectos. ¿Qué aspectos vamos a evaluar de cada una de las alternativas? Primero, el rendimiento para los accionistas. Segundo, el riesgo, ¿sí?, que cada una de las alternativas presenta, medido con el porcentaje que sobre la utilidad antes de intereses de impuestos representan las obligaciones ineludibles de cada estructura de financiación. Ahora vamos a ver eso, qué significa. 3, el problema de control. 4, autofinanciación de cada alternativa, para lo cual usted estima que la depreciación de cada una será igual al 10% del monto de las acciones ordinarias. El autofinanciamiento vamos a ver más adelante en un práctico específico. Ahora yo le voy a dar una definición teórica como para desarrollar el práctico, pero no se preocupen porque esto se ve, hay un práctico específico de autofinanciamiento. Y punto 5, la participación en el mercado que cada alternativa plantea. Con dicho cuadro usted debe sugerir una alternativa y elegir una alternativa y fundamentar su respuesta, ¿sí? Entonces, es una empresa que tiene 3 alternativas, se le plantean 3 alternativas de acuerdo a cómo financia sus ventas. A medida que da mayor plazo a sus clientes, el monto de venta vemos que va aumentando, pero así también el capital total que va a requerir el nivel operativo para hacer frente a estas ventas. ¿Están viendo ahí el PowerPoint? No, profe. ¿No lo ven? No, profe, no se ve. No, no se ve. No sé. Ay, Quedó por el enunciado. ahí. ¿Ahí ven el PowerPoint? Tampoco, no. No, profe. Profe, se quedó en el Word. Tendría que dejar de compartir pantalla y compartir de nuevo Ahí poniendo, se ve. seleccionando el Power. Ahí ya no ven nada, ¿no? ¿No ven No. nada? No, no. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí se ve. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene este práctico? O sea, que ustedes vean que existe, que hay una relación entre la estructura de financiamiento, ¿sí?, y su costo por un lado, y por el otro el volumen de actividad que la empresa va a desarrollar. Entonces, por un lado vamos a tener la estructura de financiamiento, pero con sus costos, con todos sus costos, y por el otro el nivel de actividad. ¿Sí? O sea que existe una relación entre la estructura de financiamiento y el nivel de actividad de la empresa. Entonces lo que hay que elegir es el volumen de actividad junto con la estructura de financiamiento, ¿sí?, que sea más conveniente para la empresa. Pero esta elección, en función de qué lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en función del rendimiento para los accionistas, en función del riesgo, en función del control, del autofinanciamiento y la participación que tiene en el mercado, la empresa, que va a tener en el mercado. Entonces, este es el caso de una constitución de una empresa en donde se presentan 3 alternativas que vamos a trabajar ahora, ¿sí? La función como gerente financiero, como administrador financiero, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra función? Elegir cuál va a ser la alternativa, la mejor alternativa para, para la empresa, ¿sí?, en función de cuál va a ser el volumen de producción. Y a partir de ahí, de este volumen de producción, fijar cuál es la mejor estructura financiera con la que puede contar la empresa. ¿Ahí la ven bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que vamos a relacionar es la estructura de financiamiento y el volumen de actividad. ¿Partimos de qué? De una decisión política de la empresa. ¿Y cuál va a ser esa decisión política? La primera decisión es cuál es la financiación que le va a otorgar a las ventas. Entonces, fíjense en que hay tres alternativas.
¿sí? La primera es totalmente de contado, que es la A. La segunda, un porcentaje es de contado, la alternativa B. La mitad es de contado, y el saldo a los 6 meses, y ahí nosotros vemos que se incrementan las ventas, y la alternativa C es mayor el plazo y mayor el porcentaje financiado. ¿Sí? Entonces, en cuanto mayor plazo le otorgamos a las cuentas por cobrar, vemos que en cada alternativa se produce un incremento de las ventas. Esto trae aparejado una mayor inversión, ¿en qué? En bienes de cambio y en el rubro crédito, ¿sí? Y vemos que también se produce un incremento en el margen de las ventas. A medida que aumenta el crédito otorgado, se produce un incremento en el margen de las ventas. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué creen que el margen de ventas, a medida que aumenta la financiación de las ventas, incrementa? Por la financiación que estamos otorgando. Claro, el incremento del margen de venta, digamos, se debe a varias situaciones. ¿Por qué? Yo voy a tener que comprar mayor, ¿sí? Más materias primas o productos. Esto lo que me va a hacer, al tener compras a mayor escala, me lleva a que mis costos variables disminuyan. Si yo compro en mayor volumen, generalmente el proveedor, digamos, mayor volumen es un menor precio del costo de la mercadería o el costo de la materia prima. También se va a producir una disminución en los costos fijos. ¿Por qué? Por la misma economía de escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa va a producir más, va a haber un mayor nivel en la producción de la planta. Entonces lo que hacen los costos fijos es absorberse. ¿Por qué? Porque hay más unidades producidas. Y después otro tema que se puede manejar cuando se financian las ventas es que el precio es mayor. ¿Por qué? Porque por el mismo tema de que se otorga un financiamiento, se puede incrementar el precio de venta. Entonces todo esto hace que el margen de ventas al otorgar financiamiento se aumente. Y bueno, y acá el cálculo, cuando calculemos, si calculan la rentabilidad del activo para cada una de las alternativas, ahí van a ver en cómo es reflejado el incremento en la rentabilidad del activo, el incremento del margen sobre ventas. Entonces, ¿qué pasa con el capital total? Nosotros, al otorgar financiamiento de las ventas, vamos a tener, fíjense en las tres alternativas, va incrementando el capital total que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces vamos a tener que financiar un mayor capital. ¿Y por qué es este aumento del capital total invertido? Primero, ¿por qué? Entonces, a mayor financiamiento de las ventas, esto me va a traer aparejado un incremento del capital total. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento del rubro créditos, ¿sí? Y esto que hace que mi ciclo dinero, mercadería, dinero dure más tiempo. Por lo tanto, yo voy a necesitar mayor capital para sostener la producción y la venta. Hasta que cobre nuevamente el dinero, voy a tener que sostener este capital, voy a tener que invertir en más capital, ¿sí? Por el otorgamiento del financiamiento. Lo que hago es alargar el ciclo dinero, mercancía, dinero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Elección del volumen de actividad y de estructura de financiamiento más conveniente. Eso es la finalidad de este práctico, ¿sí? Justamente elegir cuál va a ser el volumen de actividad y para este volumen de actividad cuál va a ser la estructura de financiamiento más conveniente. ¿En función de qué? Primero, de la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Cómo vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio neto? Va a ser igual a la utilidad después de intereses, impuestos y dividendos preferidos, después del pago de dividendos preferidos, sobre el patrimonio neto. Entonces, ¿qué variables vamos a tener en cuenta en la elección de esta estructura de financiamiento? La rentabilidad del patrimonio neto, el riesgo, el control, el autofinanciamiento y la participación en el mercado.
Entonces, ¿qué es la rentabilidad del patrimonio neto? Es la rentabilidad para los dueños de la empresa, ¿sí? Acá, esto es lo que habían consultado ustedes a la contadora Sacheta. Dice, hay que tener en cuenta que los dividendos preferidos se deducen luego de restarse el impuesto a las ganancias, por no ser deducibles impositivamente, ¿sí? O sea que lo que nosotros tenemos acá, los dividendos preferidos, ¿sí?, se restan después de que se pague el impuesto, se determina el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque no son deducibles impositivamente. Es un concepto que no se permite deducir impositivamente. El riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un resultado distinto a lo esperado, ¿sí? Tenemos que considerar tanto el riesgo económico como el riesgo financiero. Vamos a calcular los dos riesgos, el riesgo económico y el riesgo financiero. El riesgo económico es aquel que tiene que ver con la estructura de inversión y el volumen de actividad. Entonces, mientras que el riesgo financiero lo que interviene en las decisiones que se tomen sobre la estructura de financiamiento. Ahora en el práctico, cuando desarrollemos el práctico, van a ver cómo cambia el riesgo al pasar de una alternativa a otra. Y lo que hay que considerar es el riesgo total, ¿sí? Tanto el económico como el financiero. ¿Cómo calculamos el riesgo económico? El riesgo económico va a ser igual a las obligaciones ineludibles de cada una de las estructuras de financiamiento, sobre la utilidad antes de intereses, impuestos y dividendos preferidos. Mientras que el riesgo financiero lo que vamos a hacer es calcular la obligación ineludible de las obligaciones ineludibles de la estructura financiera sobre la utilidad después de intereses, impuestos y dividendos preferidos. También lo que vamos a analizar es el control, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir el control? ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a ser igual a las deudas sobre el patrimonio neto. Deuda sobre patrimonio neto, calculamos el control, determinamos el control. El problema del control, o sea, lo que siempre se orienta al análisis del punto de vista, digamos, de las restricciones que puede tener la empresa respecto a la toma de decisiones, ¿sí? O sea, ese es el problema que puede tener el control. Verlo desde el punto de vista qué restricción va a tener la empresa para la toma de decisiones. Porque a mayor endeudamiento es menor el control que tiene la empresa. Entonces lo que se tiene que analizar es en qué medida los dueños o los directivos de la empresa pierden el poder de decisión sobre la empresa con motivo de la estructura de financiamiento. Lo que se tiene que hacer es un análisis de cada fuente de financiamiento, de la posible influencia que va a tener, o sea, al momento de tomar sobre todo, ¿no? La deuda, qué influencia va a tener este financiamiento en el control de la empresa, ¿sí? O sea que es un tema importante al analizar, que hay que analizar. También dijimos que tenemos que analizar desde el punto de vista del autofinanciamiento. ¿Y qué es el autofinanciamiento? Es la capacidad que tiene una empresa de autogenerar fondos, ¿sí?, provenientes de su propia operatoria, sin la necesidad de préstamos de terceros. Es decir, la empresa tiene la capacidad de generar fondos de su propia operatoria, sin recurrir a capitales de terceros o a préstamos de terceros. ¿Y qué autofinanciamientos pueden ser? Puede ser de mantenimiento o de enriquecimiento, ¿sí? Autofinanciamiento de mantenimiento se consideran las depreciaciones. ¿Por qué? Porque las depreciaciones no son erogaciones de fondos, pero al ser deducibles del impuesto a las ganancias, lo que me provoca es un ahorro impositivo. ¿Sí? Entonces esa es una capacidad, al tener la empresa activos inmovilizados que generen amortizaciones, depreciaciones,
es una forma que tiene la empresa de generar fondos, ¿sí? Ya que los deduce del impuesto a las ganancias, no son erogaciones reales de fondos, entonces lo que hace es autogenerarse fondos la empresa sin la necesidad de un préstamo de terceros. ¿Y qué otro tipo de autofinanciamiento? Es el de enriquecimiento. Es decir, si la empresa tiene utilidades en un periodo fiscal, estas utilidades son retenidas y reservadas, ¿sí? Esa es otra forma que tiene la empresa de autogenerar fondos, a través de la retención de las reservas, ¿sí? De las reservas que hace la empresa de las ganancias. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Profe, disculpe, no escuché bien lo que dijo del impuesto a las ganancias. ¿Me podría repetir o escuché mal? ¿Sobre qué? ¿Del autofinanciamiento? Sí, ¿O de sí, qué? ¿O de sí, los del dividendos? autofinanciamiento. Del autofinanciamiento. El autofinanciamiento de mantenimiento, ¿sí? Una de las formas que tiene la empresa de generar fondos propios es a través del autofinanciamiento de mantenimiento. ¿Sí? ¿A través de qué? De las depreciaciones. Porque las depreciaciones no son erogaciones de fondos, no son reales erogaciones de fondos, pero sí las deducimos al momento de determinar la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Y ustedes saben que las depreciaciones, el impuesto a las ganancias, sí permite que las depreciaciones de los bienes de uso se deduzcan del impuesto. ¿Sí? Es un concepto deducible, lo que me lleva a un ahorro impositivo, a pagar menos impuestos por tener por tomar esas amortizaciones. ¿Sí? Entonces consideramos que es un autofinanciamiento porque es una capacidad que tiene la empresa de generar esos fondos. Perfecto, perfecto, profe, gracias, me quedó claro. Y después está el autofinanciamiento de enriquecimiento que digamos, se refiere a todas las utilidades retenidas y a las reservas, utilidades y reservas retenidas por la empresa. Disculpe, profesor, entonces la del autofinanciamiento de enriquecimiento sería la utilidad después de intereses, impuestos y después de los dividendos. Claro, y después la empresa toma la decisión claro, y después de todo eso, la empresa toma la decisión, por ejemplo, de reservar utilidades. Entonces pasa al patrimonio como reservas y resultados acumulados. ¿Sí? Un porcentaje, por ejemplo, hasta la reserva, juntar la reserva legal. ¿Sí? Entonces dentro del balance después se lo informa como reservas y resultados. Entonces, esa es la capacidad de la empresa también de generar fondos, reservando parte de la utilidad y que no se va a distribuir. Entonces, la de enriquecimiento serían las reservas. Reservas y resultados, claro, lo que separa. Ok. De todos modos, no se hagan mucho que no distribuye. porque ¿cómo? Hay unidad específica de autofinanciamiento, ¿no? ¿Cómo? Si no distribuyen, después de pagar decía que no distribuye dividendos. ¿Cómo? Eso sería el enriquecimiento. No, puede distribuir en dividendos la empresa y a su vez seguir manteniendo su ganancia, todavía que tenga un resultado positivo después de la distribución y del pago de dividendos. Entonces, por ejemplo, toma la decisión, bueno, tenemos X ganancias, distribuimos un 5% para el pago de dividendos, un 5% retenemos como reserva, ¿sí? de resultados acumulados de un año. Es como que se reserva parte de la utilidad para, digamos, para que la empresa se fondee o, digamos, para algún nuevo proyecto de la empresa. Y no recurrir de esta manera a, por ejemplo, capital de terceros. Bien, gracias, profe. Bueno. Vamos a comenzar con el desarrollo ahora del práctico, después de la introducción. A ver. Analizando desde el punto de vista del rendimiento de los accionistas, para los accionistas. Entonces, ustedes fíjense en la medida que incrementamos
¿sí? El porcentaje financiado, ¿cómo pasamos? De vender 3 en la alternativa A vender 5 en la alternativa B y a vender 6,4 millones de pesos en la alternativa C. A su vez también vemos que el margen sobre ventas, ¿sí?, se incrementa a medida que nosotros incrementamos el volumen de venta y que incrementamos el volumen de venta y el porcentaje de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Ya dijimos por qué se podía deber el incremento del margen. A 3 cosas. Disminución del costo variable por compras a mayor escala, disminución de costo fijo por la economía de escala porque hay un mayor nivel de actividad en la planta. ¿Y por qué? Porque aumentan los precios por el otorgamiento del financiamiento, ¿sí? Por estas cosas se pueden incrementar las ventas y el margen sobre ventas. Entonces vamos a determinar cuál es el rendimiento para los accionistas. En la alternativa A tenemos que, el margen sobre venta es el 10%, por lo tanto, 3 por el 10% me queda una utilidad antes de intereses, impuestos y dividendo preferido de 0,3. ¿Cómo se van a financiar estas ventas en la alternativa A? El capital total que vamos a necesitar es de 1,5 millones de pesos, ¿sí? Para la alternativa A. ¿Y cómo se va a financiar? A través de proveedores, 0,4 millones, y de bancos, el 0,1. Estos intereses que pagamos, tanto por proveedores, que va a ser 0,1, ¿por qué? Porque es una tasa del 25%, y el interés bancario es del 17%, tanto el interés de proveedores como... el interés bancario es deducible del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a llegar es a una utilidad para determinar el impuesto a las ganancias. Entonces para esto deducimos de la utilidad antes de intereses de impuesto, deducimos los intereses, ¿sí? Y me da la utilidad a la cual, después de deducirle, me sale 0,183, que es la utilidad a la cual le aplico el 33% del impuesto a las ganancias. Pago el impuesto a las ganancias, por lo tanto me queda una utilidad neta de 0,12261. Una utilidad después de intereses e impuestos, ¿sí? 0,12261 sería la utilidad después de pagar el impuesto. ¿Cómo vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio neto? Va a ser igual a la utilidad después de intereses e impuestos sobre el patrimonio neto, ¿sí? ¿Y cuánto es el patrimonio neto? En este caso, el patrimonio neto se van a considerar las acciones ordinarias, que es de 1 millón de pesos. El patrimonio neto es el capital propio. Por lo tanto, en la alternativa A, la rentabilidad del patrimonio neto me da 12,261%. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Si vamos a la alternativa B, vemos acá el incremento de las ventas. ¿Sí? Vamos a tener una utilidad del 0,75. También pagamos intereses a los proveedores, pagamos intereses bancarios, pero también, como vamos a necesitar un mayor capital, un capital total de 2,5 millones de pesos, también además de proveedores, financiarme con proveedores y bancos, lo que se hacen es emitir debentures, ¿sí? Los cuales van a pagar un interés del 0,5%, y voy a financiar mi capital total de 2,5 millones, el 20% voy a financiar con, digamos, a una tasa del 20%. Por lo tanto, voy a deducir, que también es deducible los intereses por debentures, 0,1. Que esto es lo que se suma, otra fuente de financiamiento en la alternativa B. Acá lo mismo, calculamos el impuesto, ¿sí? El 33%, pago el impuesto, por lo tanto me queda una utilidad de 0,31758 millones de pesos. Dividido el patrimonio neto, está dado por las acciones ordinarias, es de 1,2 millones, ¿sí? Me da una rentabilidad del patrimonio neto de 26,46%.
¿Sí? Fíjense en que ahí hay un incremento entre la alternativa A y la alternativa B de la rentabilidad del patrimonio neto. Si vamos a la alternativa C, en este caso pasamos a una venta mayor y a un margen sobre ventas también mayor, ¿sí? En este caso también deducimos interés de proveedores, intereses bancarios, después fíjense bien en cada alternativa cuál es el monto, ¿no?, de los proveedores, de los bancos y de los deventura en cada una de las alternativas. Pero ¿qué pasa? En la alternativa C también se va a financiar con acciones preferidas. Estas acciones preferidas van a pagar dividendos a los accionistas. Digamos, estos dividendos preferidos que se pagan no son deducibles del impuesto a las ganancias. Entonces ustedes fíjense que acá yo voy a deducir los intereses de proveedores de la utilidad. Antes de intereses e impuestos voy a deducir proveedores, intereses bancarios, intereses por deventures, y ahí determino cuál es la utilidad que va a ser la base del impuesto a las ganancias. Calculo el impuesto a las ganancias y me queda la utilidad después de intereses e impuestos, pero antes de los dividendos preferidos, ¿sí? Entonces después pago dividendos preferidos, y eso es lo que me queda, la utilidad después de impuestos y dividendos preferidos. El capital, el patrimonio neto, que va a estar dado por las acciones ordinarias, va a ser de 1,7 millones de pesos. ¿Sí? Y si hago el cálculo de la utilidad sobre el patrimonio neto, me da una rentabilidad para los accionistas del 28,63%. Digamos que sí, analizando solo el rendimiento para los accionistas, ¿qué alternativa elegiría? La C, profe. La C, ¿sí? En este caso, es la que mayor rentabilidad del patrimonio neto me da. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que analizar, ahí vamos a hacer, ustedes van a hacer un cuadrito y van viendo, en base al rendimiento para los accionistas, cuál me conviene. Pero tenemos que seguir analizando otros temas, ¿sí? Como por ejemplo, el riesgo de cada una de las alternativas. ¿Y cómo calculo el riesgo? Va a ser igual, el riesgo a las obligaciones ineludibles de cada alternativa de la estructura de financiamiento sobre la utilidad antes de intereses y dividendos preferidos. Entonces la sumatoria de las obligaciones ineludibles, ¿sí?, es la utilidad mínima que la empresa debe percibir antes de impuestos e intereses para que la utilidad después de intereses, impuestos y dividendos preferidos sea igual a 0. ¿Sí? Entonces estas son las utilidades mínimas que tiene que percibir la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene obligaciones ineludibles. ¿Y cuáles van a ser en la alternativa A? Estas obligaciones ineludibles. El pago de intereses a proveedores, los intereses bancarios. ¿Sí? Lo que me suma 0,117. ¿Qué más tienen que pagar? Los intereses de los proveedores en la alternativa B. Los bancarios y a su vez el de los deventures. Por lo tanto, la utilidad mínima tiene que ser 0,276. Pero ¿qué pasa en la alternativa C? En la alternativa C tiene que pagar interés para proveedores, interés bancarios, deventures y a su vez los dividendos preferidos. ¿Sí? Que fíjense en acá cuánto me da los dividendos preferidos, son 0,1866. ¿Profe? Sí. No, bueno, termine esa explicación y yo le hago la consulta. Bueno, entonces estas van a ser las utilidades mínimas que cada una de las alternativas, ¿sí?, para minimizar el riesgo, es la que tienen que tener a fin de poder cumplir con las obligaciones ineludibles. Sí, decime. O sea que ¿Cuál es la?
Sí, la consulta es que yo tengo que igualar, para no tener riesgo en cada una de las alternativas, mi rentabilidad del patrimonio se tiene que igualar a esa utilidad mínima. No, eso es lo que nosotros pagamos de interés. O sea, eso es una Sí, obligación ineludible. Vos, por ejemplo, tenés que pagar en alternativa A 0,1 millones de pesos, sí, ¿sí? Por lo tanto, 0,11, digamos, millones de pesos tenés que pagar en esta alternativa. Por lo tanto, tu utilidad después de pagar, o sea, tu utilidad mínima tiene que ser poder afrontar, ¿sí?, este pago de intereses. Tu flujo y mínimo tiene que ser eso. ¿Cómo? ¿y esa utilidad mínima dónde está representada en la estructura del financiamiento? O sea, en el cuadro anterior. En el cuadro anterior vos tenés la utilidad después de intereses, después de pagar todo. En realidad, vos lo que, digamos, la utilidad mínima, Sí, vos la ves, es la utilidad antes de intereses e impuestos, bien, ¿sí? Porque sí, después vos pagás todos estos intereses. A los proveedores, los bancarios, los deventures, y más los dividendos preferidos, sí, ¿sí? Digamos que eso es lo mínimo, mínima utilidad que tiene la que mínima tener utilidad. la empresa para poder afrontar tus obligaciones con terceros. Bien, sí, ¿Sí? ya entendí. Yo acá agregaría también el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias también es una obligación ineludible, ¿no? O sea, tendríamos que pagar de acuerdo a la utilidad que tiene la empresa. Pero bueno, acá lo ineludible, bueno, después se hará, digamos, un plan de pago, la empresa ve cómo afronta su impuesto a las ganancias el año siguiente, porque además vence el año siguiente. Pero sí tiene que cumplir de manera ineludible con las obligaciones de su estructura de financiamiento. Disculpe, profesora, ¿cómo sacó los dividendos preferidos? Los dividendos preferidos, ustedes fíjense en que el dividendo que tiene que pagar es de 0,125, porque las acciones preferidas son de 0,5, ¿no? Sí, 0,25 sobre 0,50 me da 0,125, exacto. Perfecto, bueno, eso es después de impuestos, ¿sí? Eso fíjense en que es después de impuestos. Lo que hacemos es el dividendo preferido dividirlo por 1 menos 0,33, que es la tasa impositiva. Y eso lo que me da es el real costo del dividendo. ¿Sí? Porque la empresa se hace cargo del pago del impuesto a las ganancias de los accionistas. Ah, ok, ahora sí me da. Gracias. Entonces lo que hago es dividirlo por 1 menos 0,33, que es el pago del impuesto. Es la tasa impositiva. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahí está el total de las obligaciones ineludibles. Ustedes fíjense en cuál es la utilidad que tiene cada una de las empresas. La utilidad, digamos, el margen, ¿no?, de sobreventa, la utilidad antes de intereses e impuestos, es de 0,3 millones de pesos, en el caso de la alternativa A, 0,75 millones en el caso de la alternativa B. Fíjense en a qué altura estamos del cuadro de resultados, ¿no? Estamos arriba, antes de la deducción de los intereses y del impuesto a las ganancias. Y 1,28 millones en el caso de la alternativa C. Entonces, para calcular el riesgo, lo que hacemos, la obligación ineludible sobre la utilidad antes de intereses, impuestos y dividendos preferidos, y en este caso, el riesgo de la alternativa A es del 39%, la alternativa B 36,8%, y 43,25% en el caso de la alternativa C. Profe, Entonces, sí, ¿siempre se cumple que la utilidad, mayor riesgo? a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Sí, a Bien, mayor rentabilidad.
no a mayor utilidad, ¿no? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. En este caso, la que nos presenta como menos riesgosa es la alternativa B. Entonces ahí la ponemos en el cuadrito, la alternativa B como la menos riesgosa. Otro tema que vamos a analizar es el problema del control en cada una de las alternativas. ¿Y a qué dijimos que era igual el control? A las deudas sobre el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces acá si calculamos cada una de las deudas sobre el patrimonio neto, me da que la alternativa A me da 0,5, 1,08 y 1,035 la alternativa C. ¿Cuál es la que más me conviene en este caso? La alternativa A. ¿Cómo? La A. La A, ¿sí? Perfecto. Y ahora lo que vamos a analizar es el autofinanciamiento de cada una de las alternativas. Profe, Ese autofinanciamiento. Sí. siempre se da también que siempre se da también que el control es inverso al riesgo y el enriquecimiento. No, en realidad lo que es directamente siempre rendimiento y riesgo, ¿sí? Siempre se oponen, siempre. Siempre a mayor riesgo pero no se oponen. Siempre, digamos, a mayor riesgo, si una inversión tiene mayor riesgo, ¿qué va a exigir el inversionista? Un mayor rendimiento, ¿sí? Que pague ese riesgo que se está asumiendo. Una inversión más tradicional, que tiene menos riesgo, va a pagar menos rendimiento, ¿sí? Entonces el inversionista siempre va a querer que si él está asumiendo mayor riesgo, la inversión tenga más rendimiento para que pague el riesgo asumido. ¿Sí? Profe, Sí, y no pero puede yo le ser. pregunto por el tema del control, ¿es como inverso también? Si No, tengo no, mayor no, riesgo, porque acá, menor control. si tengo ¿qué? Perdón. Si tengo mayor riesgo, tengo menor control. Esa es mi pregunta. Si tengo mayor riesgo, tengo menor control. No, no necesariamente. No necesariamente. No. Perfecto. Profe, yo le hago una consulta. En la vida real, digamos, ¿no puede suceder de que exista algún factor aleatorio que no haga que se cumpla esta regla de que a mayor rendimiento, mayor riesgo? Porque A yo, ver. o sea, yendo al ejemplo, por ejemplo, una minera, donde uno tiene el costo, el riesgo lo tiene en hacer la inversión para la exploración. Pero si uno ya va medianamente sabiendo de que hay determinado producto, yo no estaría asumiendo tanto riesgo, pero sí estaría obteniendo una utilidad, un rendimiento extraordinario. Porque, por ejemplo, en el rubro minero, el mayor costo de inversión está en el descubrimiento del yacimiento. Es exploración, sí. Y hay situaciones en las que es muy obvia la exploración por la naturaleza del recurso. Entonces, hay un producto, por ejemplo, la sal, que uno no tiene tanto costo de exploración, sino que es una cuestión más aleatoria, como le decía, porque uno hace una investigación geológica. Determina si es que hay un yacimiento que no está siendo explotado y pide la concesión al Estado. El Estado te da la concesión cuando o sea, vos... nosotros ahí estaríamos viendo, vos lo estás analizando desde un punto de vista, digamos, el riesgo, vos lo estás analizando desde un punto de vista, en el caso de las mineras, de que se encuentre o no con el material que se está buscando. ¿Sí? Vos decís que si se encuentra el material, tiene un alto rendimiento. ¿Sí? Y uno sabe pero hay generalmente situaciones, los estudios por geológicos ejemplo, de que sí se va a encontrar. Pero por nosotros ejemplo, ese riesgo que estamos analizando es un riesgo financiero referido a la estructura de financiamiento de la empresa. ¿Sí? A las obligaciones ineludibles que va a tener la empresa. No al caso de que se encuentre o no. Por supuesto que las mineras, al momento de encontrar el yacimiento y que comienza
la extracción, tienen grandes rentabilidades, ¿sí? Sí. Ahí no estamos hablando del riesgo de encontrar o no, en este caso, en lo que queremos extraer, ni la cantidad. Claro, ahora Nosotros entiendo lo que que estamos está, analizando es el riesgo de la estructura de financiamiento. claro, A ver, bien, ¿cómo financia la minera la exploración? sí, ¿Sí? ¿A qué costo? ¿Durante cuántos años? Eso es lo que nosotros estamos analizando. bien, sí, sí, ya entendí que es riesgo directamente ligado al riesgo financiero, digamos. Claro, ¿va a poder cumplir o no con las obligaciones? Claro, bien, gracias, profe. No, de nada. Ahora lo que vamos a ver un poquito es la parte de financiamiento. De autofinanciamiento, perdón. Dijimos que las depreciaciones, lo que vamos a determinar es el autofinanciamiento global. De acuerdo al enunciado, las depreciaciones son el 10% de las acciones ordinarias. ¿Sí? Eso lo da el enunciado. Y las utilidades se retienen totalmente. Las depreciaciones entonces van a ser el 10% de las acciones ordinarias. Entonces me dice que el autofinanciamiento del mantenimiento van a ser esas depreciaciones. ¿Sí? Es 1 millón en el caso, las acciones ordinarias, en el caso de la alternativa el 10% representa el 0,1. El capital total, las acciones ordinarias de la alternativa B es de 1,2 millones, ¿sí? Por lo tanto el 10% representa el 0,12 millones, y 0,17 millones en el caso de la alternativa C. El autofinanciamiento de enriquecimiento dijimos que eran las reservas de las utilidades, y en este caso el planteo nos dice que las utilidades se retienen totalmente, ¿sí? Entonces, estos importes de las utilidades es lo que sale del cuadro de resultados. La utilidad después de intereses, impuestos y el pago de dividendos preferidos. El autofinanciamiento global va a ser igual a la suma de los dos. ¿Sí? Entonces, el autofinanciamiento global de la alternativa 1 va a ser igual a 0,22261. Bueno, la alternativa B, 0,43758 millones de pesos y 0,65 millones de pesos en la alternativa C. ¿Y cuál es el total de inversiones? Lo que quiere determinar ahora el práctico es la participación que va a tener este autofinanciamiento en la inversión total. Y lo que hacemos es dividir 1 sobre 2, ¿sí? El autofinanciamiento global sobre el total de las inversiones. En este caso, el total de las inversiones es el capital total, ¿no? Entonces vemos que el autofinanciamiento dentro del total de inversiones, en la alternativa 1 es de 0,1484, 0,1765 la participación del autofinanciamiento en la alternativa B, y 0,16 en la alternativa C. Ahora, no me fui. Ustedes van, no me sale, no puedo ver bien la... El otro que teníamos que ver es el punto 5, es la participación en el mercado de cada alternativa, ¿sí? En base a las ventas. Entonces, de acuerdo a las ventas, ¿cuál tiene una mayor participación en el mercado? Va a ser la alternativa C. La opción C. Que es la que tiene una mayor participación por el monto de ventas dentro del mercado. Ustedes ahora lo que tienen que hacer es armar un cuadrito para determinar cuál es la elección, ¿sí? De acuerdo a los 5 puntos que vimos, cuál es la que, digamos, en el ranking que vamos a poner las alternativas. Pero, digamos, la elección de la alternativa va a depender de muchos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, la coyuntura económica, las perspectivas que tiene la empresa, qué propensión al riesgo, qué riesgo le gusta tomar a los dueños de la empresa, el tamaño de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño requerido? Si quieren realmente crecer o no. Digamos que
para la elección de la alternativa no solo juega un papel importante, digamos, todo lo que calculamos, ¿sí?, sino que además hay que tener en cuenta todos estos temas, la coyuntura económica, la adversión al riesgo de los dueños de la empresa, todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Lo que tienen que hacer para finalizar el práctico es armar el cuadrito, ¿sí?, y ver cuál de las alternativas, de acuerdo a lo que calculamos, es la más conveniente. Y acá damos por terminado el práctico número 5. ¿Tienen alguna consulta de este práctico? Profesora, yo tengo una pregunta, quizá lo dio, o no me acuerdo, distinguir conceptualmente entre riesgo económico y el riesgo financiero. Sí. ¿Cuál es el riesgo económico y cuál es el riesgo financiero? Sí. El riesgo económico, digamos, se refiere al nivel de actividad de la empresa, al volumen de actividad y a la estructura de inversión. Entonces, cuando vos lo vas a calcular, el riesgo económico van a ser todas las obligaciones ineludibles de la empresa, pero lo que tenés que tener en cuenta es la utilidad operativa. ¿Sí? Por eso hablamos del volumen de actividad y la estructura de inversión. Va a ser la utilidad antes de intereses de impuestos y dividendos preferidos. ¿Sí? Distinto al riesgo financiero, que si bien, digamos, se refiere a la estructura de financiamiento, no al riesgo financiero, no a la estructura de inversión. Entonces, ¿cómo nos referimos a la estructura de financiamiento al momento de calcular el riesgo? De acuerdo a la utilidad. Siempre van a ser las obligaciones ineludibles, tanto para el riesgo económico como el riesgo financiero, ¿sí? Pero el riesgo financiero se va a calcular sobre la utilidad después de intereses de impuestos y el pago de dividendos preferidos. ¿Sí? Gracias. Entonces, no, de nada. ¿Alguna otra consulta? Yo leo una consulta o Sí. ¿Hola? Ahí tenían otra consulta. ¿Qué diferencia hay entre rentabilidad y utilidad? Me están preguntando. La utilidad, ¿sí?, es lo que nosotros calculamos en el estado de resultados. ¿Cómo llegamos a la utilidad? Nosotros, para calcular ahí está la pregunta, ¿qué diferencia hay entre rentabilidad y utilidad? La utilidad es la que obtenemos en el estado de resultados, ¿sí? La utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad después de intereses e impuestos, ventas menos costos, menos intereses, digamos. Esa es la utilidad. Nosotros, para calcular la rentabilidad, lo que hacemos es utilizar esta utilidad. ¿Sí? O sea que son conceptos distintos. Yo, para calcular la rentabilidad de una empresa, utilizo la utilidad. De acuerdo, si quiero calcular la rentabilidad del activo o la rentabilidad del patrimonio neto, es lo que voy a utilizar, la utilidad antes de intereses de impuestos o la utilidad después de intereses de impuestos. Son conceptos distintos. Bueno, si no hay más preguntas, también están los foros y los chats para hacer las consultas, cualquier cosa, y continuamos por ahí con las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profesora. Gracias, hasta luego.